para el que contamos con el invaluable apoyo de nuestro aliado Amazon Web Services. Por ello, cederé el micrófono a Daniel Bedoya, responsable del área de Venture Capital y Startups Business Development en AWS, quien nos compartirá la misión de apoyo al ecosistema y fungirá como moderador en esta sesión. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Mi nombre es Daniel Bedoya, vengo de parte de Amazon Web Services. Para nosotros en Amazon es súper importante apoyar a los emprendedores y sobre todo a los emprendedores de impacto, que van a ser estos emprendedores los que resuelvan los grandes problemas de la región de Latinoamérica. ¿Cómo los apoyamos? Con créditos en tecnología, con entrenamiento, capacitación, y en la parte de desarrollo de negocio con estas conexiones a funding, que es bastante importante para los emprendedores de etapa temprana. Si están construyendo algo específicamente con la tecnología aplicada para poder resolver estos grandes problemas, es un caso ideal para conocerlos. Búsquenme después del panel. Y este panel es realmente interesante porque de la viva voz de los emprendedores vamos a escuchar cómo construyeron sus startups en tiempo real y cómo hicieron este pivoteo de business to consumer a business to business. Entonces, sin más preámbulo, pasamos. Tenemos tres invitados de lujo que les voy a dar la oportunidad para que se presenten uno a uno, pero de un lado tenemos a Fátima Álvarez, cofundadora y Chief Impact Officer en Someone Somewhere, Regina Zurutuza, partner en 500 Global, y Pato Bichara, cofundador y CEO de Collective Academy. Entonces, en un pitch elevador, si se quieren presentar a ustedes y su compañía. Gracias, Daniel. Pues en Someone Somewhere nos dedicamos a llevar oportunidades de trabajo justo y constante a comunidades de artesanos indígenas y personas que trabajan en la industria de la manufactura textil, haciendo prendas de vestir y accesorios con materiales sostenibles para diferentes empresas globales. También tenemos nuestra marca D2C y ahorita les vamos a contar un poquito la evolución del modelo de negocios. Gracias. Hola a todos, un gusto estar aquí. Yo soy Pato Bichara, soy CEO de Collective. Construimos la Universidad del Futuro para líderes en América Latina, muy enfocado en darle a las organizaciones, sean multinacionales, scale-ups, startups, el talento que necesitan para crecer y escalar. Al día de hoy hemos impactado a más de 12,000 líderes a través de un programa de maestría, un máster en negocio y tecnología, programas corporativos que ahorita hablaremos del pivote, y también cursos individuales para desarrollar habilidades puntuales, desde liderazgo, storytelling, hasta finanzas y cosas mucho más técnicas como estrategia. Hola a todas, todos. Yo soy Regina Zurutuza, soy socia en 500 Global. En 500 somos un fondo de inversión de Venture Capital, invertimos en empresas de tecnología en etapa temprana, muy temprana, podemos invertir desde que es casi que una idea hasta que tengan un piloto, un MVP. Invertimos en toda Latinoamérica, llevamos haciéndolo un poco más de 10 años y hemos invertido en más de 300 empresas en toda Latinoamérica. Nosotros no tenemos un enfoque puntual de impacto per se, pero porque nuestra tesis es principalmente hacia tecnología, pero desde nuestros valores como fondo valoramos mucho la diversidad y cómo el rol que juega en las inversiones de la región. Súper, muchas gracias. Pueden bajar un poquito al audio para que no haya eco. Sí. Bueno, este es un panel íntimo, entonces al final si tienen preguntas las vamos a dejar hasta el final. Solamente como para estar como en la misma línea, o sea, una startup, pues la mayoría de la gente conoce su lado B2C, ¿no? La venta al consumidor. ¿Por qué tendría una startup que cambiar a B2B? Y un poco cómo fue tu proceso, o sea, ¿por qué decidiste hacerlo a vender a negocios en lugar de a clientes en Someone Somewhere? Pues nosotros empezamos vendiendo en bazares, mercadillos, en la cajuela de nuestro coche, y siempre es como lo más evidente, ¿no? Vender a quien tienes más cerca.
y poco a poco fuimos abriendo tiendas, abrimos nuestra tienda en línea. Y cuando llegó la pandemia y tuvimos que cerrar esos espacios físicos con un inventario gigantesco, porque estábamos a punto de lanzar en Estados Unidos, entonces teníamos un warehouse allá con cientos de prendas, almacenes acá con cientos de prendas, dijimos, ¿quién sabe cuánto tiempo va a durar esto? No nos podemos esperar a que la gente pueda regresar a nuestras tiendas o que tengan ánimo de comprar ropa en una tienda en línea, ¿no? Entonces, digamos que la circunstancia nos forzó un poco a pensar qué hacemos para deshacernos de este inventario. Entonces, por LinkedIn empezamos a targetear a las empresas que estaban en industrias que no se estaban viendo tan afectadas por la pandemia, como delivery, tecnología, medicina, etcétera. Y les escribíamos directamente de, oye, ¿qué crees? Diseñamos esto para tu empresa, o sea, viendo los colores de lo que teníamos en inventario tal cual, de que combinan con los logos de YouTube y combinan con los logos de Uber y combinan con los logos de Rappi, etcétera. Y les escribíamos, les poníamos digitalmente el loguito y les decíamos, oye, te diseñamos esto para tu equipo, ¿no te encantaría mandárselos a sus casas para fomentar ese sentido de pertenencia? Y sorprendentemente empezamos a recibir sís, y nos acabamos ese inventario de puras ventas corporativas, y ahí fue cuando dijimos, wow, ahí está la papa, porque son volúmenes muy grandes, evidentemente ventas que a lo mejor duran un poco más de tiempo, pero de un jalón te compraban cientos de playeras en vez de pues ir vendiendo una por una, ¿no? Y también fue en la pandemia cuando logramos una alianza con Delta Airlines, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo, y empezamos a desarrollarles los kits de amenidades para sus pasajeros de primera clase. Y ahí fue en donde descubrimos que el impacto que llevábamos 10 años intentando lograr con nuestras pequeñas tiendas y tiendas en línea, por fin lo podíamos ver materializado por el tema de la constancia, ¿no? Algo que nosotros tenemos comprobado y en lo que nos hemos clavado mucho es, no importa cuánto dinero más le pagues a un artesano o a una persona que trabaja en la industria textil, si no saben si el día de mañana lo van a recibir también. Entonces, siempre había sido nuestro objetivo, cómo llevamos esta constancia en el trabajo a las comunidades, y hasta que abrimos los canales B2B nos dimos cuenta que era posible. ¿Y hoy qué porcentaje de sus ingresos es B2C comparado contra B2B? Más del 90% es B2B. Sí, nuestra marca y nuestros puntos de venta directa se han ido quedando chicos frente al crecimiento que ha tenido B2B. Súper. Y Pato, ¿cómo ha sido tu experiencia en Collective Academy? Fíjate, Daniel, que Collective nació con un enfoque muy fuerte en la empresa, porque lo que un poco cuando comencé dije, a ver, el error que hacen la mayoría de las universidades es que se enfocan en el papá, que es el que paga, o la familia, o en el chavo. Y realmente los que necesitan el talento son las empresas. Entonces, la primera versión de la maestría la diseñé yo entrevistando a 50 directores de recursos humanos para hacer un plan de estudios que se adecuara a la empresa. Entonces, siempre veíamos a la empresa como el cliente y a los jóvenes como el producto. Entonces, yo le tenía que entregar a promotora a los manus de este mundo. Y en ese camino, literalmente un día llegó BVA y dijo, oye, eso que hiciste con estos dos managers, lo puedes replicar por 100 internamente dentro del banco. Y como emprendedores, pues no hay que decir que no, o al menos esas oportunidades que se van presentando. Entonces dijimos, sí, claro que sí. Y de repente le diseñamos un programa de liderazgo. En ese entonces estaban absorbiendo lo que era Bancomer Seguros y querían darles como una motivación a este equipo gerencial. Y diseñamos un programa de liderazgo basado en lo que ya teníamos un poco también, como haciendo espejo a la historia de Fátima, y resultó que fue un exitazo, ¿no? Y de repente nos vimos a la tarea de decir, ok, a los inversionistas, yo ahorita creo que Regina habla más de eso, no les gusta que tengas los dos modelos de negocio, con excepción creo que de educación, porque lo empiezan a entender, ¿no? Y, por ejemplo, la gente no sabe que en Harvard la mayoría de los ingresos vienen del B2B, pero todo el mundo conoce la marca B2C, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que si queremos generar un impacto, realmente pues en la maestría le estábamos llegando a 100 alumnos al año contra 1000 alumnos al año que podíamos ver a nivel corporativo en sus inicios, ¿no? Y fue así que empezamos a crecerlo. Y la otra cosa bien interesante que yo creo que también ahorita vamos a hablar es que a los negocios y por ende a los inversionistas les gusta la recurrencia. Y en modelos que no son 100% software como el nuestro, por mucho que yo ame Someone Somewhere y yo tengo creo que 4 camisas,
probablemente soy de los que más tiene, no es que le vas a comprar una camiseta al mes a Someone Somewhere, no es que acá promovemos mucho el tema de aprendizaje de por vida, pero por mucho que regresen los alumnos a estudiar con nosotros, regresan una vez al año a tomar un curso. Entonces esa verdadera recurrencia se ve del corporativo que te manda 10 aprendedores, 50 aprendedores, 100 aprendedores, 1000 aprendedores, y de repente te creas un brand awareness dentro del corporativo que la gente ya quiere estudiar contigo. Y entonces es un modelo que, como dice Fátima, es mucho más tardado de abrir, pero una vez que lo abres, siempre y cuando no la riegues, es una mina de oro, ¿no? ¿Y hoy qué porcentaje están B2C versus B2B? Hoy estamos como 75-25, 75 B2B, 25 B2C, pero es muy chistoso porque, como un poco parecido a ti, yo creo que la gente normal no sabe que tenemos el lado B2B, y en nuestro caso puntual creamos un círculo virtuoso donde los alumnos de la maestría se enteran un poco que existe el B2B y nos llevan a sus corporativos, y luego del lado corporativo a los aprendedores o a los exalumnos les conviene que Daniel Servitje sepa que Collective tiene una maestría porque posiciona mejor nuestra marca, y entonces nos mandan alumnos a la maestría. Entonces es un círculo virtuoso muy lindo. Súper. Oye, Re, pues ya saliste ahí, o sea, del lado del fondo, que al momento de analizar una empresa, todavía no has invertido, al momento de analizar una empresa, ¿qué ventaja les ves a una que está B2B versus B2C? Si alguna, o si no ves ventaja, o si es lo mismo. Es que creo que todo recae en el modelo de negocio de la empresa y el objetivo y lo que quieren lograr. Y entonces, si hace sentido que hagan B2B, está perfecto. Si hace sentido que hagan B2C, también. Pero ahora sí que al momento de analizar la inversión, nos enfocamos mucho en los principios básicos del modelo que quieren hacer y lo que quieren lograr, como cuál es su visión, ¿no? Cuál es el plan a largo plazo. Y muchas veces el camino es quizás empezar con B2C, pero saber que hay una posibilidad de que pivoten a B2B, porque ahí está la recurrencia, el volumen. Y entonces tiene un rol muy importante el que tengan claridad sobre lo que quieren hacer. Y un poco aludiendo a lo que decía Pato de que no nos gusta que hagan las dos cosas al mismo tiempo, creo que sobre todo en etapa temprana sí es muy importante el foco. O sea, al final de cuentas tienes recursos limitados, no solamente monetarios, o sea, tienes tiempo limitado. Si son 3 founders, pues solo tienes el tiempo las 24 horas de esos 3 founders, y tienes que ser muy inteligente con cómo usas esos recursos. Entonces, si tratas de balancear B2C, B2B al mismo tiempo, diluyes mucho esos recursos y esa energía y ese tiempo en tratar de hacer productos para los dos. Y entonces por eso mucho de lo que nosotros empujamos es enfócate en uno, y si después tienes que pivotear a otros y va haciendo sentido conforme va creciendo el negocio, está perfecto, pero el empezar desde un inicio queriendo hacer los dos, ahí es en donde hemos visto que sí mueren en el intento. Ok, o sea, sería arrancar de inicio con uno o con el otro, pero sí, no con los dos. Y tener mucha claridad de cuál es tu prioridad, ¿no? O sea, a lo mejor y si puedes mantener, o sea, naturalmente vas a tener que mantener los dos, pero la prioridad de ti como founder y tu equipo, si está muy clara o sea, tiene que estar muy clara en nuestra prioridad hoy es B2B. Y eso es lo que empieza el flywheel. Naturalmente vas a tener las otras cosas, o sea, el lado más B2C por brand awareness o porque así empezaste, pero tienes que tener muy claro en qué te vas a enfocar y qué es lo más importante. Súper. Oigan, y o sea, B2B me lo pintan muy bonito, o sea, pedidos, recurrencia, los corporativos diciendo sí, dame más. Pero ¿cómo manejas la parte de los procesos de venta más largos, ¿no? O sea, a comparación versus B2C, que puede ser más inmediato la generación de ventas. ¿Cómo fue su experiencia? Pues creo que esto se alinea mucho con lo que dice Rey. Coincido muchísimo en que tienes que tener un foco y saber para qué quieres cada canal y poderle exigir a ese canal los resultados por el cual es importante dentro de tu modelo. Nosotros cuando empezamos a ver este momentum en B2B,
dijimos, pues ahí está la papa, enfoquémonos en esto, construyamos los equipos, veamos qué tenemos que hacer para atender esa demanda, pero mantengamos D2C, porque eso es lo que nos permite el poder tener ese valor agregado tangible para el cliente final, el que la marca está relativamente bien posicionada, la marca grita que tiene temas de impacto social y de sustentabilidad detrás. Entonces, mucho del valor por el cual nosotros podemos cerrar los deals B2B. Entonces, si bien no le voy a exigir a mi canal directo al consumidor las mismas ventas que el otro, lo tengo que mantener en un súper buen estado porque eso me va a ayudar a generar las ventas del otro canal. Entonces, también en la parte de qué tanto puedes abrir y cerrar la demanda, en el canal B2B, al menos para nosotros al principio era muy difícil predecirla, ¿no? Porque pues estás apenas haciendo los primeros acercamientos con corporativos, estás descubriendo el mundo fuera de las startups, que las decisiones se toman así, y de repente te encuentras con que, no, bueno, dentro del próximo mes vamos a ver nuestro equipo de legal para ver si se puede, y tú, ¿cómo el próximo mes ya estoy con el siguiente cliente? Entonces, mientras eso se va cocinando, pues tienes que seguir generando ingresos de alguna manera, y digamos que el canal D2C te ayuda un poco a, nosotros ya teníamos muy medido de, le tengo que meter tanto a marketing digital y entonces voy a vender tanto, ¿no? Entonces eso me permite y poder asegurar que también en las comunidades puedo mantener el trabajo que quiero mantener, ¿no? Entonces esa es una llave que nosotros abrimos y cerramos, y cuando es B2B cierras un deal y de ese día para el otro tienes que aumentar tu producción 300%, entonces a lo mejor no es tan controlable, ¿no? Entonces creo que a nosotros el tener los dos canales nos ayuda a tener este balance, y también al usar nuestra marca de directo al consumidor como un laboratorio para cosas que después le voy a vender a B2B, ¿no? Si voy a usar una técnica artesanal nueva, no me voy a arriesgar a usarla en un pedido de 5 millones de productos para un FEMSA, a lo mejor, sino que primero lo voy a probar y lo voy a vender en mis tiendas, a ver cómo se mueve, lo voy a poner en mis tiendas en línea, y ya si veo que funciona bien, ya lo agrego a mi catálogo de productos que puedo vender en B2B. Súper. ¿Y tú, Pato, cómo fue? Yo creo que Regina dice algo muy interesante, que es, en el B2B, específicamente con corporativos grandes, no puedes experimentar, ¿no? Entonces, el B2C te da, si eres un emprendedor o emprendedora y estás buscando ese product market fit, te da iteraciones mucho más rápidas y aprendizaje mucho más constante. Acá el ciclo de venta es largo, pero una vez que lo cierras, siempre y cuando no la riegues, porque es la otra. O sea, nosotros trabajamos hoy como con 50 corporativos, le hemos regado con uno, y ese uno, el Chief HR no me toma el teléfono. Pero otros 49 sí, y me recomiendan y me recomiendan y me recomiendan. Entonces, no te puedes equivocar porque le entregas un pedido mal, o en nuestro caso, das una decisión que no haga sentido y se va la confianza a volar, ¿no? Perdón, soy regio y digo muchas maldiciones, pero aquí no voy a decir ninguna. Y la otra cosa interesante para mí es justo como un poco lo que dices del laboratorio de innovación. Nosotros, por ejemplo, el año pasado diseñamos para el B2C una clase que se llama Personal Branding and Public Speaking, que era cómo creas tu marca personal y cómo lo haces en público. Y de repente la probamos, fue un hitazo en el B2C, y de repente los corporativos le empezaron a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Es como que esos ciclos son muy útiles. Ahora, lo que sí hay que entender también a nivel emprendedores es que, pues como dices tú, en el B2C el marketing se vende solo, o sabes que si prendes A pasa B y luego C, y acá en el B2B es mucho, pues incluso de ventas lideradas por los founders, ¿no? Donde el corporativo no quiere hablar con nadie que no sea Fátima o Pato, y entonces ir y tener estas juntas y reuniones y, como dices tú, el equipo tal. Y la otra cosa que yo no sabía, y que si alguien está pensando en eso, el tema de flujos de efectivo. Porque los corporativos te pagan en México, tristemente, si te va bien, a 60 días, y yo he tenido casos de corporativos que me pagan a 120 días después de que metas la factura. Y para meter la factura implica firmar el contrato. Entonces literalmente me eché casi un año con un corporativo, pero era un corporativo muy grande. ¿Están grabando? ¿Lo van a publicar o no? ¿Sí? Bueno, no voy a decir números, pero literalmente el año pasado nos pasó que tuvimos, o sea, tenemos una cuenta de banco así, y un mes estuvimos así. Y a los 10 días siguientes que pagan los corporativos, ¡pum! Y es un estrés que otra vez, si no estás acostumbrado
a manejar flujos de efectivo y capital de trabajo con corporativos, se te va la empresa, ¿no? Y como dice Fátima, en un mes ves al equipo legal y en un mes ya no existes. Entonces son ciertas diferencias que creo que hay que tener muy claras. Y como dice Regina, si vas a enfocarte en los dos, o vamos bien, si vas a enfocar en uno prioritario, saber qué estás dejando de lado y con qué tienes que tener cuidado, ¿no? ¿Y ustedes como fondos les preocupa algo cuando ven las startups que está pasando de B2C a B2B que quieren pivotear? Sí, o sea, ahí yo justo como uno de los retos que he visto que quería agregar es que muchas veces asumes que el mismo producto del B2C va a funcionar para el B2B. Y entonces creo que, o sea, partiendo de una etapa quizás un poquito más temprana en donde no sabes si va a funcionar el B2B, ¿no? O sea, creo que ya que validaste que sí hay interés de corporativos, como que está un poquito más tienes más campo para experimentar y como aprender, pero ya sabes que alguien quiere tu producto. Cuando estás un paso antes y no sabes si vas a poder vender tu Someone Somewhere a un corporativo, creo que algo que he visto que es muy importante es que tienes que volver a pensar quién es tu cliente. Tu cliente ahora se vuelve tu corporativo, no tu aprendedor, ¿no? O no tu usuario o consumidor final. Y entonces tienes que pensar el producto con eso en mente, porque a lo mejor una persona, un usuario final ama tu producto. Y yo lo estoy viendo ahorita con una empresa que estoy ayudando, es como el usuario final, o sea, tienen un NPS de 95, el usuario final las ama. Y realmente el vender al corporativo es mucho más difícil porque pues sí, o sea, mis empleados te pueden amar, pero yo no sé si voy a pagar, yo no sé si quiero pagar por eso. Y yo escucho muchas empresas me vienen a tratar de vender tus productos y por qué te voy a escoger a ti. Entonces tienes que hacer mucho user research y entender cómo cambia tu cliente. Ya nada más como que respondiendo ¿cuál era tu pregunta, perdón? Con todas las startups en tu portafolio que han visto varios pivots de B2C a B2B, ¿hay algo que les preocupa? ¿Hay como trampas comunes en las que caen? ¿Algo que pudiéramos aprender? Justo una es esa, ¿no? Que creen que se va a vender como pan caliente cuando quizás no. Otra es que justo no tengan un equipo dedicado a eso y que crean que como el mismo equipo de marketing va a funcionar para ventas, que asuman que todo se va a traducir exactamente. Los tiempos creo que es el reto más grande, el cash flow también es un muy buen punto. Y realmente como o sea, creo que lo más importante es tener mucha conciencia de o sea, ¿qué quieres validar? ¿No? O sea, quieres probar un full pivot, ¿no? O sea, ¿por qué quieres cambiar a B2B? Creo que esa es una pregunta que muchas veces no se hacen porque hay como dos escenarios. O es uno porque no está funcionando el B2C y entonces quieres como probar, o sea, estás en un punto en donde tienes que estar probando en donde sí hay product market fit, y entonces el otro escenario que es un poco como lo que les pasó, que de repente te llega una oportunidad y se va como hilo de media, ¿no? Y entonces tienes que tener mucha conciencia de por qué te estás preguntando si voy a pivotear a B2C o no. Y hacerlo de forma muy consciente y con iteraciones lo más rápido posibles. Súper. ¿Y ustedes qué capabilities generaron al momento de cambiar a B2B? ¿No? O sea, si es diferente el B2C al B2B, ¿hay algo especial que hicieron? Al principio decías que era muy founder, o sea, muy intensivo en el founder. Sigue siendo. Pero ¿cómo haces esa transición, no? Porque al final como founder quieres que la startup de alguna forma vaya viviendo sin ti, ¿no? ¿Cómo es esa transición? Sí, para nosotros fue muy fuerte porque llevábamos ya mucho tiempo en el canal de D2C y pensando en equipos de marketing muy grandes para un estilo de marketing que no funciona en B2B. Entonces tuvimos que hacer muchos cambios en el equipo, en personas, en perfiles, en estructuras de ya no tengo que hablarle a la misma gente ahora. Entonces en marketing hubo cambios infinitos
y algunos ejemplos es mucho menos personas en paid media, mucho menos personas generando contenidos del viajero en el monte, en la montaña, con la chamarra y la gorra y así, a expertos en LinkedIn, participar en eventos, agencias de PR que te pongan en un panel y cosas así, ¿no? En temas de diseño también era muy diferente, porque ya no necesitábamos al diseñador de pasarela haciendo la colección de que sí, los quetzales y tal, sino ya eran diseños que podían entender los brand guidelines de un corporativo y aterrizarlo en un producto con artesanía, ¿no? Y entender muy bien eso y también cómo hacer los pitches y cómo prospectar esto. Y el tema de los founders, la verdad es que es un gran reto, porque sí al principio, o sea, el corporativo sabe que está trabajando con una startup y desconoce tanto cómo funciona una startup que cree que nada más hablándole al CEO las cosas avanzan. Y en nuestro caso, y Nuño, que es nuestro CEO, dice, o sea, y les dice abiertamente, es que no sabes el mal que haces hablándome a mí, porque Nuño es el más disperso, nunca le da seguimiento a nadie, deja en visto a todo el mundo. Dice, si tan solo pudieras ver esto directamente con la persona de recursos humanos o de ventas o de todo, te resuelven así, ¿no? Entonces creo que es pues mucha labor de nuestra parte de subir al equipo, y por otra parte también de hacerle saber desde el principio que aquí las cosas funcionan diferentes, y poderles ofrecer un producto que se mueran de ganas de tener, para que sí les valga la pena internamente a ellos luchar las luchas internas que tengan que hacer, para que te paguen en plazos más cortos, para que te aprueben más cortos, para que te dejen hacer un piloto, etcétera, etcétera. Y es mucho más fácil convenciendo al champion en la empresa de que te ayude a mover eso, que tú intentar navegar como navega cualquier otro proveedor, porque eso sin duda te puede destruir. Quiero contar una historia que tiene que ver con lo que decía Fátima. Acaba de nacer mi bebé. Vengo regresando de paternidad y literalmente a la semana de que nació Loreta, me escribe la directora de RH de uno de los top 3 bancos del país un email hermoso felicitándome, diciéndome que era lo mejor de mi vida la paternidad, pero que necesitaba hablar conmigo. Oye, felicidades por tu bebé, qué padre que te estamos hace tiempo, necesito que me marques. Y pues necesito que te marque Pato, no era de que, ay, estoy fuera de la oficina, le valió más el out of office que le llegó y yo tuve que hablar con ella, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de que realmente pues al corporativo no le importa, pero quiere que le resuelvas el problema, y sobre todo si ya has generado confianza, creo que decir mucho. A nivel de capacidades, Daniel, a nosotros, creo que la de marketing ya la aclaró Fátima, y de hecho nosotros seguimos en esa transición y nos está costando, y de hecho el otro día que comimos con Fátima y su esposo hablábamos de eso, porque creas una cultura enfocada en el B2C, en nuestro caso en el aprendedor, los eventos de comunidad, todas estas cosas padres que tiene Collective, y de repente le dices a esa persona, oye, ya no vas a hacer sí vas a hacer cenas de la comunidad, pero ahora vas a tener que hacer un evento de 1000 personas en el Papalote. Y entonces ese cambio de mindset es, no, yo quiero hacer cenas íntimas y que la comunidad platique y se conozcan y todo lo lindo que es Collective, ¿no? En el caso de ventas, nosotros no sabemos vender B2B y estamos aprendiendo, estamos en camino. Hay muchas metodologías, pero yo creo que es algo donde tienes que tener cierta entendimiento de qué está pasando al lado del cliente, quiénes son los tomadores de decisiones, cuánto presupuesto tienen, contra qué te están comparando. Por ejemplo, en el caso de Collective, de repente nos comparan contra las plataformas asíncronas de aprendizaje, de repente nos comparan contra el tío de la CEO que es coach y que viene a dar talleres. Entonces, tienes que ir entendiendo como esas cosas muy puntuales y ver las formas de dónde sacan el presupuesto para poder trabajar contigo. Y luego te diría, del lado de experiencia o operaciones nuestro, ahí creo que el cambio fue menor, pero sí, otra vez, no es lo mismo atenderle el WhatsApp a Manu, que se le atoró el Zoom de la clase de la maestría, a atenderle un error o algo que pase a 100 personas que están tomando un programa en vivo con los C-levels de una compañía gigante, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que tienes que ir adaptando y que el equipo entienda como lo que se está jugando la empresa con cada programa, ¿no? Y que si sale bien te va a ir increíble, y que si sale mal no te vuelven a hablar. Ahí también quiero agregar algo. Creo que en modelos en donde das un servicio, quizás como que el producto físico es muy obvio, ¿no? O sea, Delta compra X camisas, el X banco compra X curso. Algo que pasa mucho cuando venden software
es que las empresas acaban pidiendo modificaciones. Y es como, ay, no te cuesta nada, o sea, a ver, te pago una implementación y no te cuesta nada. Y esa es una trampa bien grande en donde los founders y los CTOs y todo el equipo de tecnología tienen que aprender a decir que no a muchas cosas. Y cuando es tan aparentemente fácil integrarte o cambiar o hacer algo que solo funciona para un corporativo, ahí es en donde las decisiones se ponen un poco más difícil, porque sí tienes que dejar de hacer otras cosas. Y entonces creo que sí aprenden a ser muy críticos en, ok, si voy a hacer esta integración o este cambio en mi plataforma, esto aplica para todos mis clientes, o sea, si ya voy a hacer B2B, ¿aplica para todos mis clientes o no, solo aplica para este? Y esa es una capacidad bien difícil de desarrollar. Súper. Y además, dándote el espejo de eso, por ejemplo, nosotros nos ve muy bien diciendo que no. Y te gana la confianza del cliente diciendo, oye, no sé, Collective, ¿me puedes ayudar grabándome unos videos internos para capacitación interna? Collective no hace eso, te recomiendo quien lo haga. Pero la tentación, viendo un contrato de 10 millones de pesos para hacer eso, es decirle que sí. Pero si no tienes las capacidades, vas a meter un problema a tu equipo y eventualmente vas a afectar la confianza, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de cómo vas enfocando y realmente avanzando tu mapa de producto, que como quiera, cosas que como quiera querías hacer, contra decirle que sí a todo porque pues es el CEO de X empresa y no le puedes decir que no. Oigan, ¿y cómo manejan la parte de funding, no? Porque decían que gran parte de vender la B2B es el cash flow. Desde el lado de emprendedores y desde el lado de inversionistas que te llegan, pues emprendedores preocupados porque tienen que surtir 10 millones de pesos, ¿cómo manejan eso? Pues nosotros, a partir de que empezamos a tener este modelo, empezamos a explorar cosas que nunca habíamos hecho. La ventaja que tenemos al ser una empresa social es que sí podemos acceder a financiamientos como de Kiva, de Beneficial Returns o de otras fondos sociales que te prestan dinero con tasas muy bajas mientras tengas un contrato firmado, ¿no? Mientras tengas un aseguramiento de recompra o todo esto. Entonces, algo que hemos estado diseñando nosotros es, bueno, nosotros de entrada le decimos a los corporativos, yo el compromiso que tengo con los artesanos, porque es un principio de la economía social y solidaria, es que les tengo que pagar 50% en anticipado. Y eso es algo que no lo voy a dejar de hacer porque entiendo cómo es la vida en comunidad, necesitan, y entonces hay corporativos que dicen, venga, pues yo le entro porque sé que este es el precio de pagar productos con impacto social y demás. Y hay muchos que dicen que no, imposible, por políticas no se puede, si lo hago contigo lo tengo que hacer con todos, y entonces pues nos dicen, no, son 120 días o tal, y les sacamos una tablita de, perfecto, yo tengo mis financiamientos de impacto social en los que me cobran X%, entonces pues tu producto ya no va a costar esto que te dije inicialmente, sino tiene que costar 1% más o 2% más o 3% más en función del plazo que me pongas. Entonces ahí como que vuelvo a esta parte del champion interno, como que ya tiene más elementos o herramientas para regresar y decir de, oye, pues mira, es esto y esto. Entonces ya les pones, como que para ellos siempre lo más fácil, y muchas veces, y no sé si ha sido tu experiencia también, Pato, pero los corporativos muy grandes sí muchas veces tienen esta visión de que tú te mueres por venderles, y definitivamente te mueres por venderles, pero también ellos se mueren por comprarte a ti, porque por algo están teniendo esa sesión contigo y porque no hay tantísimos collectives allá afuera y no hay tantísimos someone somewhere allá afuera, y ellos tienen objetivos de trainings que cumplir, tienen objetivos de metas ESG que cumplir. Entonces pues esto es lo que cuesta competir o querer hacer eso, ¿no? Entonces cuando tú te pones también en ese nivel de negociación, sí haces que internamente ellos se tengan que mover también y puedan ajustar eso. ¿Has dejado de ir un contrato por eso? Sí hemos dejado, bueno, al final todos acaban reduciendo, no todos nos pagan por anticipado, pero sí hemos bajado, o sea, no tenemos ahorita de 120 días, no, o sea, los hemos bajado a 90, 60 o negociamos a lo mejor algunas otras cláusulas que nos pueden convenir, entonces nosotros podemos financiar. Y dentro de la parte de qué cambios estructurales hemos tenido que hacer, tuvimos que contratar a un CFO muy picudo, evidentemente, para que nos ayude
a manejar estas cosas. Tuvimos que, antes era de, bueno, vamos a checarlo con nuestro equipo de legal, y así le poníamos mute, y entre nosotros mismos así. El equipo de legal dijo que sí. ¿Qué le decimos, no? pero... Sí. No, y pues obviamente aquí, pues, o sea, no te puedes poner a las patadas con Sansón, ¿o quién es? Entonces, pues ya tenemos despachos de abogados muy buenos también, contratamos a una directora de operaciones buenísima también, entonces como que sí tienes que hacer inversiones que a lo mejor cuando estás más chiquito te da mucho miedo hacerlo, y dices, bueno, yo lo resuelvo y así, y invertir en eso, y resulta siendo muy benéfico. A ver, creo que hay muchos emprendedores que una vez que tienen Product Market Fit van y levantan una ronda para abrir el B2B, pero en nuestro caso empezó muy orgánico, literalmente con este ask de BBVA, y fue, a ver, Pato y una persona del equipo vamos a trabajar esto, y como que eventualmente cuando probamos que había un negocio ahí, hemos ido contratando al equipo, pero definitivamente la parte más compleja no es tanto fondear, digamos, el corporativo que se enfoque en esto, sino fondear los proyectos, ¿no? Y creo que efectivamente a nosotros, una vez que las ventas del B2B superaron el B2C, nos tocó ir a sentarnos con los bancos a decirle, oye, préstame dinero, deuda, a una tasa que no me vaya a quebrar, porque nosotros sí somos de impacto, pero no tanto como Someone Somewhere. Y la verdad es que ha sido un proceso larguísimo de hablar con 3, 4 bancos, tratar de cerrar con uno, con un term sheet vas con el otro, y es un ir y venir, que en el fondo lo que aprendimos nosotros es, y bueno, esa historia que les contaba de que la cuenta de Collective siempre tiene arriba de 100 y llegamos a 3, de decir, no podemos depender de nada externo, tenemos unos indicadores internos que estamos revisando todo el tiempo del flujo, y literalmente como que ahora hay una junta enfocada 100% en el capital del trabajo, ¿no? Ya tenemos líneas de crédito abiertas, pero sí cambia el modelo. Ahora, la ventaja de esto es que conforme maduras, y mi equipo se burla que ya no somos startups, que ahora somos una compañía, conforme maduras, literalmente los bancos te empiezan a entender más. Por ejemplo, BBVA Spark hoy entiende que si tienes 3 años de pérdidas, no quiere decir que vayas a volver a perder si tienes contratos de 50, 100 millones de pesos en contrato, ¿no? Entonces yo creo que es como ir cambiando el mindset, pero definitivamente requieres skills de finanzas que algunos los tenemos o no tanto, pero sí, como que ir a pedir esa ayuda, porque si no te vas a quedar ahí batallando. Y del lado de fondo. Del lado del fondo creo que hay como varias aristas. Depende de si están hablando con fondos y están buscando inversión, o si ya tienen inversión y cómo manejan las relaciones con ese fondo. Creo que si están buscando inversión, luego es muy difícil ser muy abierto con el fondo que te está analizando y decirle como, pues sí, somos un equipo de 3, 4 personas y ninguno de nosotros es financiero. Y pues sí tenemos este reto del cash flow. Ahí yo lo que siempre digo es que si tu empresa depende mucho del capital de trabajo, tú como founder te tienes que volver financiero. Ahora sí que tiene que haber como que mucho desarrollo personal hacia no tenerle miedo a los números y a qué es un P&L y un cash flow, y entender realmente cómo manejar y cómo tener esas conversaciones. Entonces, cuando te está analizando un fondo, siempre es lo mejor ser súper abiertos y ser súper transparentes en como, esto es lo que tengo, sabemos que hay estas áreas de oportunidad aquí y allá y las estamos trabajando, pero no pretender que todo está perfecto y que sabes, que tus flujos están preciosos cuando tienes poco tiempo de operar. Y del otro lado, cuando ya tienes inversionistas y cómo tienes esas conversaciones, yo siempre digo que también se pueden apoyar mucho en nosotros, en tratar como de justo filling those gaps de capacidades que quizás no necesariamente están en el equipo, para por lo menos como que bajar la barrera de entrada o de miedo de lo que genera el manejar el capital de trabajo de tu empresa, porque eso es algo muy real. Hay muchos emprendedores que no son financieros, ¿no? Y es súper normal que
muchas personas le tengamos un poco de miedo a las finanzas, sobre todo cuando ya empiezas a hablar de montos mucho más grandes. Y entonces nosotros mucho de lo que trabajamos es como quitarle ese miedo a las finanzas y también tener muy claro en qué momento tienes que contratar a alguien. Por lo menos nosotros, o sea, si el modelo de negocio y la empresa tiene en su core, o sea, si es una fintech y no hay un equipo, o sea, y el equipo no tiene un core financiero, pues ahí faltan capacidades muy claras que tienes que llenar para poder ser competitivo. Pero si no, tienes que tener la sensibilidad de, ok, o sea, esto ya no es que no lo quiero entender yo como emprendedora, pero ya pasó mi nivel de capacidad y entonces ahora sí tengo que contratar a alguien que se encargue de esto. Y muchas veces se menosprecia el que tengo que contratar a un head de finanzas, a un CFO, porque no es tan obvio o tan necesario, pero sí yo siempre empujo a que si ya se siente que está siendo una parte muy clave en la operación del negocio, tienes que contratar a la persona correcta. Y nada más hay dar un tip muy rápido para los emprendedores aquí, que es no siempre piensen que tienen que traer al CFO super senior. Totalmente. Muchas veces, sobre todo en temas como tan tácticos como es finanzas, en vez de pagarle a 2 contadores juniors internos, vale la pena pagarle a un despacho externo que incluye esta parte de CFO, o sea, de finanzas estratégicas, no nomás la contabilidad, por el mismo monto. Entonces, como que hay ciertas capacidades que creo que pueden estar subcontratadas y que a lo mejor esos 30, 40, 50 mil pesos, si tuvieras gastado en un equipo junior interno, son mucho mejor aprovechados externamente a alguien que le dedique una quinta parte o una cuarta parte de su tiempo a tu empresa, ¿no? Súper. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darían a estos emprendedores B2C que están considerando el B2B? ¿Qué harían diferente si tuvieran que regresar el tiempo? Pues creo que era una de las preguntas, el tema de la diversificación. Y obviamente está la teoría, y desde que tienes un buen cliente B2B, siempre tienes en la cabeza, tienes que diversificarte, pero en la práctica, cuando es un cliente tan prioritario, tan atractivo, es una cosa nueva, son contratos multianuales y todo, evidentemente la inercia del equipo te lleva a darle el mejor servicio a ese cliente, a desarrollar todas las capacidades internas para atenderlo, y entonces lo otro queda un poco secundario. Y obviamente en las juntas estratégicas siempre es como, bueno, y ahora pues cuál es el siguiente, ¿no? Y quién y tal, pero creo que sí tener estos, como platicaba al principio, temas de no abandonar lo que les da el valor agregado para que puedan tener otras válvulas de escape, además de esos clientes D2C, que en nuestro caso puede ser, no abandonamos la marca, no abandonamos nuestros canales D2C, eso también nos permite pues tener otros, o sea, con un poco de inversión podemos invertir ahí, se puede volver a aprender y entonces vuelves a encontrar ese nivel, pero creo que sí es algo que si regresábamos en el tiempo, no solo lo diríamos conceptualmente, sino activamente hubiéramos hecho como que muchísimos más esfuerzos por esa diversificación desde etapas más tempranas, ¿no? Yo regreso a lo que decía Regina al principio, entender por qué quieres pivotear o abrir un canal B2B. Después del tema de diferenciación, que creo que Fátima lo mencionó muy por encimita, pero todo el mundo le quiere vender al corporativo. Entonces tienes que tener una diferenciación muy clara como la tiene Someone Somewhere, como la tenemos en Collective, porque si no te van a reemplazar así. Y la tercera es, abre tu primer cliente, idealmente con una introducción cercana de alguien, que en nuestro caso pues, fue esta persona de BBVA que nos conocía, después de ahí nos fuimos con Bimbo, que literalmente el director de personas, alguien le habló de Collective, y ya que tengas 1, 2 o 3 o 4, queda muy bien con ellos, haz los casos de éxito, agrégales valor y de ahí ya sigue escalando. Pero si te quieres ir luego, no te quedes en uno, creo, pero si te quieres ir luego a comer el mundo, sin estar seguro de cómo usarte tu producto y muchas otras cosas, hay probabilidad de que fracase en el intento. Súper.
Sí, de mi lado creo que es no menospreciar sino no asumir que va a ser muy fácil, que el cambiarte, el pivotear a B2B es el camino más fácil y que todo va a ser increíble y de repente van a llover los contratos. O sea, creo que sí es un pivot y un cambio muy, muy importante, no solo en el modelo de negocio, en tu producto, pero sobre todo en la cultura de tu empresa y en cómo impacta la visión y lo que estás construyendo, porque digo, creo que se ríen porque es muy real, pero sí tiene, o sea, es un cambio muy, muy, muy fuerte que parece ser muy fácil, parece ser como lo que todos deberían de hacer y como que a partir de eso ya todo va a ser increíble, pero la realidad es que sí vienen cambios muy, muy fuertes e importantes que tienes que hacer para lograr hacerlo de forma exitosa, y menospreciarlo es creo que un error. Y nada más como que creo que también algo que es importante, y eso que quizás es un poquito contradictorio a lo que acabo de decir, pero también es no perder la agilidad de ejecución que puedes tener con otros canales. O sea, como que sí, de repente sí es como ponerte allá afuera y decirle que sí a esas oportunidades que te abren, que puede ser un muy buen break hacia un nuevo modelo de negocio, y entonces creo que sí es importante también el no perder esa agilidad. Y nada más para matizar el tema de la cultura, creo que a los dos nos pasó y lo hemos hablado, de que en el mundo de impacto tienes gente tan apasionada y tan alineada al propósito de tus empresas, que de repente dices, oye, ya no vamos a ir a construir, no sé, a salvar la educación y a hacer una prepa colective, sino que vamos a ir a venderle al corporativo, o ya no vamos a ir a las comunidades a esto. Se enojan contigo y dicen, ¿por qué? Se están volviendo capitalistas. Y no, en el fondo es una forma de escalar nuestro impacto de una manera mucho más ágil, de una manera que yo creo que ninguno de los dos nunca imaginamos, pero la gente, sobre todo tus primeros empleados, se van a enojar contigo porque se sumaron a la causa por temas de impacto, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, que hay que manejar esa conversación, y que sepan que, o sea, otra vez, Collective quería llegarle a 100,000 personas, y con la maestría nos iba a tomar muchos años, ¿no? Y hoy estamos muy cerca de eso, porque realmente decidimos este semipivote, ¿no? Y creo que también eso pasa en todas las empresas conforme van madurando y evolucionando y creciendo. También el equipo que te lleva a product market fit o a construir, o de 0 a 1, cuando son una familia, pues no necesariamente va a ser el equipo que te ayuda a escalar y a construir otra versión de la empresa. Y creo que los cambios no solamente de cultura, pero también como emocionales, como founders, son bien difíciles. Y ayer se los decía a los que vinieron a los Impact Days, ayer tuvieron una visita a nuestra planta de manufactura en Naucalpan, y les puse la presentación de las montañas en la Sierra Norte de Puebla, en donde nació Someone Somewhere, y les decía, como ustedes se preguntarán, como un proyecto que nació para llevar trabajo a estas comunidades, estamos hoy en los cerros de Naucalpan de cemento, de tráfico y demás. Pero el tener eso ahí y el habernos ampliado también a la parte de la industria de manufactura es lo que nos está permitiendo llevar trabajo allá en donde ya no estamos físicamente a lo mejor tanto, o no estamos todos, pero es lo que está habilitando el propósito inicial por el que nació la empresa. Entonces, mis socios y yo, en cada decisión que tenemos, siempre es: esto está alineado con el objetivo de llevar oportunidades de trabajo justo y constante a las comunidades, ¿sí o no? Y eso nos permite tomar muchas decisiones y pues estar todavía hoy acá. Eso es súper importante, el no perder la visión y el North Star Metric de lo que quieres lograr, creo que es la clave. ¿Hay alguna pregunta del público? Gracias. Como negocio de impacto, ¿qué tanto funciona usar esa narrativa al momento de estar hablando con corporativos? O sea, ¿usas esa narrativa de a través de nosotros estás apoyando a estas comunidades, o utilizan más el enfoque o a los corporativos les interesa más el que me salga bien y barato? En nuestro caso es 100% el impacto. No te diría que el impacto social necesariamente, de hecho encontramos muchísimo más momentum en el impacto medioambiental, porque es un impacto mucho más fácil de medir y en donde los corporativos ya tienen compromisos escritos de reducción de emisiones de CO2, de todo eso. Entonces muchas veces va por ahí, pero nuestra oferta de valor va
totalmente enfocada en eso, porque si no, no podríamos competir. O sea, playeras más baratas que las nuestras seguramente van a encontrar, mochilas de mejor calidad probablemente también, pero mochilas que generen el mismo impacto positivo en las comunidades y el menor impacto en el medio ambiente, no. Y algo más para matizar, no, en esta conversación no mencionamos compras. Y eso es lo que quieres. O sea, al momento que un corporativo dice, está perfecto, pásale a platicar con compras, tu diferenciación ya no la vieron y probablemente no quieras cerrar a ese cliente, al menos al inicio. ¿No? Entonces trata de evitar compras hasta que ya tengas las capacidades bien planteadas, ¿no? Súper, gracias. ¿Alguna otra? Luego te está negociando. Es que mi objetivo, mi OKR de compras es bajarte 15%. Y digo, por eso, yo no te estoy cotizando 15% arriba para que luego me lo bajes. Acá. Bueno, un gusto de escucharlos. Justo en el momento de la que la empresa está madurando de cierta manera, yo estoy en la otra parte en la que no soy el founder, pero necesito hacer esas negociaciones de B2B, ¿no? Entonces, mi pregunta es como muy personal, ¿ya lograron o consiguieron esa persona que de cierta manera les reemplace y les haga la vida más fácil a ustedes y no estar en cada negociación importante? ¿O cómo identifican que esa persona es la clave para que de cierta manera les dé más espacio para lograr, pues, no tomar decisiones financieras, operativas, estrategia, visión de la empresa? Es una muy buena pregunta y creo que en nuestro caso siempre hay al menos 2 personas involucradas. O sea, muchas veces el que quieran que esté un founder es solo como para ellos darles seguridad o algo así, pero en realidad sí hay un perfil de personas y en nuestro caso tenemos a 2 que han estado en la empresa durante ya un tiempo y que entienden muy bien no solo cómo hacer una venta hacia afuera, sino todas las implicaciones que puede tener hacia adentro. Entonces como que defienden un poco la visión de cada stakeholder desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista, pero sí lleva un tiempo que esas personas puedan entender todo eso para no prometerle al cliente o darle expectativas de algo que en realidad no podrían lograr. Entonces yo siempre recomiendo en esas llamadas que haya 2 personas que se puedan hacer estos balances, porque siempre tenemos una visión de ver las cosas y la verdad es que me encantaría decirte que nosotros sí ya hemos cerrado deals en los que no está involucrado un founder, pero todavía no. Y no creo que no se pueda, pero creo que todavía estamos en etapas muy tempranas, ¿no? Nosotros ya estamos cerrando deals sin los C-levels, pero con clientes recurrentes, o sea, con clientes que ya nos conocen. Lo que te diría un poco alineado a lo de Fátima es que vaya el founder o tú y una segunda persona que funja como si fuera, pues, una project manager y que pueda habilitar internamente también lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer un corporativo me pidió a mí, Pato, unos documentos para el alta y copié a la persona de finanzas y le dije, mira, te los va a mandar Job, ¿no? Igual con el contrato y todas esas cosas que van aprendiendo a documentarlas, de decir, a ver, tenemos un non-disclosure agreement estándar, tenemos un contrato estándar, obviamente el cliente grande casi siempre quiere usar el suyo, pero como que todos esos aprendizajes, irlos documentando para que no se queden en la cabeza de alguien, sobre todo si alguien luego se va, ¿no? Y creo que ahí nada más agregaría que si tú eres la persona de ventas que lo estás liderando, creo que trataría de pensar cómo tú te vuelves, o sea, ¿qué motiva mucho más a los founders a vender? Y es porque se sienten, o sea, son dueños de la empresa y están como que viviendo están empoderados a también como tomar decisiones y decir como que yo quiero hacer que esto funcione sí o sí. Y creo que también como tú como líder de esa área y que estás como que empujándolo, tienes que poder como que entender esa motivación y también decir como, ok, o sea, yo no soy solamente como empleada de someone somewhere, sino yo también estoy como invested en que la compañía crezca, no solamente yo como empleada de la compañía. Muchas gracias. Una última pregunta. 2. Cuánta amabilidad. Ahorita pasó. Gracias.
Justo regresando un poco al tema de lo que hablaban sobre, por ejemplo, por ejemplo, la volatilidad en el revenue cuando se enfocan un poco más a B2B. Por ejemplo, estabas hablando, Pablo, que ahorita como que ya hay muchas más opciones, gracias a Dios. O sea, por ejemplo, los bancos se están modernizando para entender que estos modelos, pues a lo mejor y no tienen esa, pues sí, estabilidad, ¿no? Mes a mes. Pero, ¿qué es lo que están haciendo como para poder ustedes comprobar que en una proyección, pues sí van a tener cierta certeza de pues, la proyección en ese revenue, ¿no? O sea, o qué le están garantizando ustedes a los fondos, a quienes les están otorgando esta deuda, para pues garantizar como que esa estabilidad, aunque sea a corto plazo, ¿no? Porque pues es lógico que van a haber, pues sí, a lo mejor clientes recurrentes B2B que les compren mes a mes, pero pues hay otros que te van a decir, quiero 100 playeras para este evento y nada más, y gracias. Entonces, pues, ¿cómo están haciendo para también ustedes poder hacer esa proyección en las ventas? O el revenue share, porque pues también me imagino que B2C, pues les dan esa recurrencia, pero pues eso. Gracias. Súper buena pregunta, y creo que los dos empezamos más o menos en el mismo tiempo, y creo que apenas ahorita estamos empezando a tener ya ciertos patrones y ciertos comportamientos en estos alianzas más estratégicas y de largo plazo. Algo que está siendo un reto para nosotros es que cuando nosotros decidimos dar este cambio, dijimos, no lo vamos a hacer para irnos con empresas chiquitas de una vez, porque ya comprobamos que casi es el mismo esfuerzo de hacerlo así, que, o sea, un altar en un Arcos Dorados, la tienes que hacer igual para una cosa de recurrencia o sea, para vender 100 playeras o vender 100,000, ¿no? O 10 millones. Entonces, estamos nosotros empezando a catalogar cada venta que tenemos es corporate, que para nosotros son las chiquitas one time, o value chain, que es, estamos cambiando la forma en la que ellos hacen procurement de sus cosas. Entonces, ya teniendo esos categorizados, un reto que estamos teniendo es que la mayor parte no te firman un contrato de 5 años de entrada, sino que quieren un piloto, y que sí hemos logrado hacer varios contratos de 1 año al menos, y dicen, veamos este año cómo avanza y luego ya te doy el de los 4 años. Entonces sí es un reto a la hora de buscar fondos, porque estamos muy limitados al periodo de tiempo que dice el contrato que va a durar eso, aunque en conversaciones con la contraparte nos dicen, obviamente estamos cambiando, o sea, nuestro proveedor pasado nos vendió 10 años, no queremos hacer toda esta alta de ustedes y todo este onboarding para que solo sean 6 meses, pero si no tienes algo firmado es difícil. Entonces, ahí también es mucha labor de los founders de, pues, ir a buscar estos fondos y poderles hacer un poco de pues de esta explicación, y muchos fondos hasta hablan con ellos, ¿no? De que es, bueno, pues como que sí te creo, pero no estoy segura, entonces déjame hablar con la persona que te está comprando en el corporativo, y entonces pues hablan y les dice, sí, no te lo puedo firmar porque legal, porque compras, porque etcétera, pero sí es la intención de esta compra, y algunos sí acceden a dar financiamiento de esa forma. Del lado financiero te diría, ponte creativa. El primer crédito de Collective nos lo dio, no voy a decir quién porque no lo quiero quemar, pero un banco que está intentando ser innovador, con una garantía de mi mamá en un fideicomiso. El banco le daba CETES a mi mamá y el banco se lo prestaba a Collective a CETES más 2%. O sea, así fue, y ni modo. ¿Por qué? Porque teníamos 3 años de pérdidas. Entonces te tienes que poner creativa y obviamente buscar formas. En este caso a mi mamá le convenía que le pagaran CETES y listo, ¿no? Lo más importante para mí, obviamente, sí es la entrada del capital, pero tú tienes más control sobre los gastos. Entonces, el no sobrecontratar es clave. Entonces, en Collective tenemos como OKRs de ventas y las proyecciones agresivas, pero tenemos una proyección financiera que de ahí no nos movemos, sobre todo cuando el equipo que van las cosas bien te está pidiendo más recursos. Y es decirle, ni modo, o sea, hoy nos toca trabajar 3 noches esta semana porque no vamos a contratar hasta que no pasen ciertos milestones, ¿no? Entonces, tú tienes control sobre lo que egresa de la compañía, y yo te diría, cuida más eso. Lo otro, hay que resolverlo como se pueda. Gracias. Y por acá. Con base a su experiencia, ¿cuál es la forma más efectiva de llegar a un corporativo? Porque es complejo.
Puedes llegar a ellos a través de conocidos, puedes llegar a ellos a través de una institución, te vas al club de industriales, por ejemplo, pero ¿cómo cortas todo ese hielo que hay entre una persona que llega básicamente tocando el timbre y conectar con la persona adecuada, ¿va? Yo lo he visto, porque yo he estado del lado del corporativo y he visto cómo llega, pero por primera vez estoy viendo cómo puedo hacerlo de la otra manera, ¿no? Esto tiene recursos como LinkedIn, pero no es un one-to-one, no es persona a persona. Entonces, con base a su experiencia, ¿qué es lo que ustedes recomendarían, por ejemplo? Creo que lo que más funciona es el warm intro, que alguien te presente a alguien. Creo que para que eso funcione, tú tienes que saber con quién quieres hablar. O sea, quién es tu decision maker y quién es la persona que en la institución que toma esas decisiones y que le va a interesar escucharte. Y tú llegar y decir literal aprovechar LinkedIn y ver a quién tienes conectado, a lo mejor y Pato conoce al HR de alguien, y entonces llegas y le dices, Pato, échame la mano con una intro, te paso aquí el blurb de mi compañía para que sea más fácil para ti, porque creo que eso es algo que tomar en cuenta cuando pides una warm intro. No es tan fácil como de, preséntame al de HR, sino que Pato tiene que volverse tu champion, y entonces, ya te puse aquí como ejemplo, pero la persona que te va a hacer la intro tiene que volverse tu champion y tiene que entender por qué quieres llegar a esa persona. Y entonces la realidad es que ese es para mí, sobre todo si estás empezando, casi que la única forma en la que funciona. Hay otra, creo que, y lo mencionas como más de LinkedIn y de estar presente en el corporativo, para como que el corporativo también no sea la primera vez que te escucha. Que la persona a la que llegaste, pues quizás a lo mejor y no saben exactamente qué hacías, pero pues ya te han leído, han escuchado hablar de ti, o sea, como que no es totalmente en frío. Y entonces en ese momento, cuando tienes una estrategia más de inbound, pues te empiezan a buscar un poco más a ti, pero te diría que eso pasa como ya en una siguiente etapa. Sí, o sea, acuérdense que el B2B es un negocio de confianza. Entonces la confianza o la tienes que heredar diciendo, oye, Pato presentó a Pepe, y la confianza que tiene Pato con el chief whatever se la estoy traspasando a Pepe, porque Pato cree en Pepe y en el producto de Pepe. Que a mí eso es algo que me pasa mucho, me piden intros de cosas que yo no creo que son lo mejor, intros de HR Techs y de Techs para el corporativo, y le digo, oye, mira, pásame el blurb y se los paso, pero yo no voy a decir, dale la cita a Pepe, ¿no? Y cuando o sea, te la tienes que transferir por un lado de inicio, y luego ya que la tienes tú, la tienes que preparar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Walmart, yo preparo quiénes son los tomadores de decisión, qué alumnos de la maestría o exalumnos están en Walmart, qué impacto están teniendo. Por ejemplo, en BBVA nos dimos cuenta que de los 100 personas que han tomado la maestría, un tercio están yendo a Madrid, lo están promoviendo a Madrid. Y yo fui y le dije a la de talento, le dije, oye, ¿te has dado cuenta que un tercio de las personas que están yéndose, un tercio de los graduados de Collective de BBVA, te lo estás llevando a Madrid a nivel global? Entonces, esos son signos de confianza que otra vez estás entendiendo cuál es el problema que ella tiene y cómo se lo puede resolver, y luego tienes que buscar el presupuesto y otras cosas, ¿no? Pero al final es un tema de confianza. Y nosotros, como no tenemos un equipo de ventas muy grande, tenemos como, veo aquí el corporativo, o sea, hicimos una lista por industria de las empresas que nos interesan para enfocarnos en eso y no como que difuminar todos los esfuerzos intentándole llegar a todas las empresas. Entonces, ponte que de 10 empresas por industria, tenemos una estrategia que yo lo veo como de dardos de todos lados, de que escuchen de nosotros, que sepan por nosotros, y escribirles a sustentabilidad, recursos humanos, compras, sourcing, procurement, al CEO o al para que de repente todos nos tengan presentes. Igual y no todos te contestan, igual algunos los viste en un evento. Si ves que estás en un evento y va alguien de esa empresa, te acercas, hola, sí hago esto, sin vender en principio, ¿no? Nada más de que, ay, qué padre, y vi que hicieron esto, Y en LinkedIn también, o sea, de estas empresas que tenemos, mi socio, que es el CEO, hace publicaciones recurrentes provocadoras hacia esa empresa de que qué pasaría si
con inteligencia artificial hace algún diseño que pueda incluir algo de lo que hacemos, y entonces... Sigan a Nuño en LinkedIn, lo hace increíble. Sí. Y entonces la gente que está en su red empieza a taguear a gente dentro de su empresa. Ya viste Pepe, ya viste Rey, ya viste no sé qué, y de repente tenemos en ese post a 50 tagueados de la empresa, entonces nos vamos con eso, de que si alguien ya les dijo, oye, vi que tu amiga fulanita te tagueó en estaría increíble que te podamos platicar y tal, ¿no? Entonces eso nos ayuda a estar como que top of mind de la gente, entonces alguien... Cuando ya llegas después de eso dicen, sí, Someone Somewhere, ya sé lo que haces, qué padre, me han hablado mucho, tío, no sé ni por qué me suena, pero sé que existes. Entonces ya te ponen en otro nivel. Gracias. Buenísimo. Pues muchas gracias por los participantes.